Me habéis pedido que hable sobre la necesidad de una organización de la juventud. Y yo creo que si en algún momento se ha planteado la necesidad de una organización para los jóvenes, es precisamente ahora. Porque, veréis, lo comentaba alguno de los compañeros en esta jornada, si hoy le preguntáramos a la inmensa mayoría de los jóvenes de este país si ellos piensan que van a vivir mejor o que van a vivir peor que lo que vivían sus padres, pues yo creo que la mayoría nos van a decir que están convencidos de que van a vivir peor. Es más, no es que vayan a vivir peor, es que están viviendo mucho peor que sus padres, sea cual sea su cualificación y sea cual sea su nivel de estudio. Porque hace unos años se podía pensar, yo he terminado una carrera universitaria y aspiro a trabajar como universitario, pero muchísimos jóvenes hoy dicen que he terminado una carrera universitaria y aspiro a trabajar en lo que encuentre, que normalmente no va a ser aquello para lo que me he preparado y para lo que me han cualificado. La juventud está sufriendo todos los peores ataques de la crisis. La mayor precariedad, es decir, más del 50% de los jóvenes de este país están en desempleo, y las perspectivas de los economistas burgueses son que estos niveles de desempleo pueden durar 10 años más, es decir, con lo cual tendremos una generación entera que no va a conocer más que el desempleo masivo. O la alternativa, que son los contratos más basura posible. La reforma laboral ha dejado a los jóvenes sin posibilidad de defenderse frente al patrón. Permite el famoso contrato con un año de periodo de prueba, es decir, que en el cual te pueden despedir en cualquier momento durante el primer año sin indemnización ninguna, que es el contrato que se está haciendo mayoritariamente para los jóvenes, y la más absoluta pérdida de derechos laborales. Porque hasta ahora podía o no cumplirse un convenio, pero los trabajadores de las panaderías, o los trabajadores de los restaurantes, o los trabajadores del textil, estaban amparados por un convenio provincial o por un convenio estatal de todo el sector textil. Ahora la reforma laboral dice que el convenio será el que haya en cada empresa, es decir, que las condiciones laborales serán las que dicte el patrón en cada caso. Y todos lo sabemos. Es decir, contratos que no llegan a 1000 euristas, contratos a tiempo parcial en los que te pagan tiempo parcial pero te exigen tiempo completo, y contratos sin ningún tipo de derecho. Y como repito, es decir, con la perspectiva de que dentro de 10 años la situación sea la misma. Para los jóvenes que estudian la situación no es mejor. Es decir, hay un proceso acelerado de destrucción de la enseñanza pública. La subida de tasas y el recorte en las becas en la universidad y el endurecimiento de las condiciones para las becas significan que decenas de miles de jóvenes van a abandonar los estudios en la universidad porque no van a poder pagárselo. Al mismo tiempo, sabemos que muchos estudios universitarios van a desaparecer, porque la exigencia de rentabilidad, de número mínimo de alumnos, hace que muchos de estos estudios desaparezcan. Lo que está en peligro es una conquista que hicimos los trabajadores y que hizo el pueblo español a la muerte de Franco y en la lucha contra el franquismo, que era el derecho del hijo del obrero a ir a la universidad. Y que solo es posible si la universidad tiene unos costos que se puedan permitir. Si en una época en la que hay paro, en la que hay bajada de salario, el coste de la universidad sube, pues muchos, miles de estos hijos de trabajadores van a ser expulsados de la universidad. Como lo van a hacer en otros niveles educativos con las famosas reválidas que quiere introducir el ministro. Las famosas reválidas no son más que una manera de hacer una selección y eliminar a buena parte de los jóvenes de la posibilidad de seguir estudiando. Y por lo tanto, si hay algún momento en que la juventud tiene necesidad de defenderse, es ahora más que nunca. ¿Y puede defenderse sin organización? Bueno, eso yo creo que es un debate, por ejemplo, que se ha planteado en el 15M. No necesitamos una organización porque ya tenemos las plazas y ya tenemos la posibilidad de debatir. Estas reuniones o estas asambleas han pasado en unos meses de 400, 500 personas a 5, 6, 20 personas en el mejor de los casos. Porque nadie tiene tiempo para discutir interminablemente y porque nos organizamos
para actuar. Y necesitamos un arma que nos permita organizarnos para actuar, para golpear al mismo tiempo en todas partes, para dedicar la mayor parte del tiempo a actuar y no a hablar de manera interminable, y para decidir democráticamente y no que decidan otros en nuestro lugar, ocultándose detrás del supuesto consenso de que esta propuesta no se pone a votación porque rompe el consenso. La democracia es precisamente que las mayorías imponen sus deseos a las minorías. Necesitamos, por lo tanto, una organización estructurada y una organización democrática. Nosotros añadimos que esta organización tiene que ser una organización revolucionaria. Y no por gusto, sino porque si en otros tiempos podía discutirse si, bueno, podemos conseguir pequeños avances, podemos conseguir pequeñas reformas, vamos poquito a poco, ahora se rebaja 1 hora la jornada laboral, se sube un poquito el sueldo, se mejoran un poquito las condiciones, en ese tiempo ha pasado. Es decir, lo que estamos viendo ahora es cómo no solo no hay avance, sino que lo que está sucediendo es recortes de derechos que había costado muchos años alcanzar. Porque fijaros el tema de la reforma laboral. Es decir, el derecho a la negociación colectiva y a que mis condiciones laborales estén reguladas por un convenio que el patrón tenga que cumplir. Esto se consiguió en España a principios del siglo XX, lo perdimos con la dictadura de Franco y se volvió a conseguir a partir de los años 60, es decir, que es un derecho que hace más de 50 años que tenemos. Pero otros derechos también se están perdiendo. Es decir, pensar en los profesores que la reducción de jornada y el tener más tiempo para preparar sus clases se lo hace pillado de un plumazo el gobierno. O en los trabajadores públicos, en los funcionarios que habían llegado a una jornada de 35 horas, que además permitía crear empleo y que en la ley de presupuestos del Estado se la ha cargado el gobierno. O cómo empresa por empresa estos derechos se están perdiendo. Tenemos un gobierno que dice que todos los viernes va a hacer un recorte. Bien, hay viernes que no lo hacen, pero si no lo hacen no es por falta de ganas, no lo hacen porque se enfrentan a la lucha de clase. Porque si la semana que viene decenas de miles de mineros vienen a Madrid y decenas de miles de personas de Madrid le reciben, le demuestra al gobierno que no puede hacer lo que quiera. Es decir, que no nos ha derrotado y que tiene que andarse con ojo para las cosas que hace. Es decir, por lo tanto, no es un momento en el que podamos decir podemos arrancar pequeñas reformas. Tenemos que acabar con este sistema o el sistema va a acabar con todas las conquistas sociales, económicas y laborales que hemos conseguido. Y una organización revolucionaria es lo contrario de muchas organizaciones juveniles que tienen muchos de los partidos que viven de las instituciones de la monarquía. Porque pensar en estas organizaciones que son una maquinaria electoral, es decir, que solo sirven para intentar llevar unos cuantos votos de jóvenes a la urna y sacar un concejal más o sacar algún diputado más. Las organizaciones de jóvenes en España no eran así. Históricamente, una juventud socialista o una juventud comunista eran organizaciones de miles de jóvenes para combatir, para defender sus derechos, para arrancar nuevos derechos. Y ese es el tipo de organización que necesitamos. No necesitamos una organización que le prepare un meeting para que se hagan una foto con 4 o 5 jóvenes detrás. Necesitamos una organización que pelee, que nos ayude a pelear. ¿A dónde orientamos esta pelea? Bueno, esta discusión también la hemos visto, y también la hemos visto precisamente en el 15M. Porque no podemos triunfar si no unimos en este combate a la mayoría de la población. Y la mayoría de la población hoy por hoy es la clase trabajadora. Es decir, la mayoría de la sociedad que puede cambiar la sociedad es la clase trabajadora. Y nosotros decimos que esta organización de jóvenes tiene que ser una organización que luche junto con los trabajadores y que busque la unidad con los trabajadores.
Porque esa es la división fundamental de esta sociedad. Es decir, esta sociedad no se divide en los que hablan catalán y los que hablan vasco, o no se divide, como dicen algunos, en incluidos y excluidos. Se divide en los que viven o solo pueden vivir del fruto de su trabajo y los que viven de la explotación del trabajo de los demás, es decir, en explotadores y en explotados. Y los explotados somos la inmensa mayoría. Y somos los únicos que podemos cambiar la sociedad. Por lo tanto, esta organización de jóvenes tiene que buscar la unidad con los trabajadores. Esto se lo plantea todo el mundo. Es decir, esto, incluso en las discusiones de las asambleas del 15M, se decía, si queremos cambiar este país, tenemos que hacer una huelga general. ¿Pero qué tropezábamos? Porque para hacer una huelga general hay que contar con los trabajadores y con las organizaciones que tienen los trabajadores. Porque si hoy decimos que en España hace falta una huelga, que se convoque una huelga general, lo que estamos diciendo es que hace falta que los únicos que pueden convocarla la convoquen. Y los únicos que pueden convocarla son los dirigentes de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores. Y si hace falta una huelga, pues ellos son los que tienen que convocarlo, y por lo tanto nuestra orientación junto con los trabajadores tiene que tener en cuenta que los trabajadores tienen organizaciones y no las tienen por gusto. Es decir, los trabajadores tienen organizaciones porque solo pueden actuar en política o solo pueden defender sus derechos si están organizados. Pues si hay un conflicto en una fábrica, el patrón que tiene dinero puede decir, contrato unos matones y que me solucionen el conflicto. Pero los trabajadores no podemos hacer eso. Es decir, los trabajadores, incluso si quisiéramos contratar unos matones, tendríamos que asociarnos para reunir dinero entre todos. Es decir, solo podemos actuar si estamos organizados. Y hemos levantado organizaciones. Y algunos me diréis, bueno, ¿y qué ha pasado con estas organizaciones? Porque los dirigentes de comisiones obreras y de UGT no parece que estén a la altura de la situación. Bueno, evidentemente es una buena pregunta y hay que tenerla en cuenta. Porque fijaros, la mayoría de los trabajadores de este país ha votado tradicionalmente al Partido Socialista. Y hace un par de años, el presidente del gobierno por el Partido Socialista, Zapatero, anunció recortes como no habíamos vivido antes. Mencionó a el mandato electoral que se le había dado, que era defender los derechos que teníamos conquistados y darnos algún derecho nuevo. El resultado de esa política todos lo sabemos, es decir, es el hundimiento del Partido Socialista, la pérdida de millones de votos y el hundimiento personal de Zapatero. Es decir, hoy nadie quiere hacerse una foto con Zapatero, ni siquiera sus propios compañeros querían verlo en la campaña electoral. Cuando se discutía la necesidad de una huelga general, había gente que decía, la convocamos nosotros mismos. Bien, eso ha demostrado que no es posible, que solamente puede hacerse, como dije antes, si contamos con las organizaciones. Y lo que hay que ver es qué es lo que hacen los trabajadores. Porque los trabajadores saben perfectamente que no pueden confiar en sus dirigentes, o tienen muchas dudas de que pueden confiar en sus dirigentes. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los enseñantes para su lucha? Los enseñantes se han organizado en asambleas. Desde las asambleas han forzado la unidad de sus organizaciones y han forzado a sus dirigentes a que den un paso adelante. Nosotros decimos que este es el camino, que hay que cambiar la política de los dirigentes de las grandes organizaciones y que solo es posible cambiar esa política si nos organizamos para cambiarla, si como organización luchamos para que los trabajadores se reúnan, hagan sus asambleas, se dirijan a los dirigentes y les exijan que actúen de otra manera. Si vienen miles de mineros a Madrid, es porque los mineros se han lanzado a la calle. Es porque los mineros se han movilizado, han puesto su movilización por delante de todo y han exigido a los dirigentes que lleven esta movilización hasta el final. Y llevarla hasta el final es llevarla a donde se ha decidido acabar con las minas, que es Madrid. Ha sido la ley de presupuesto del Estado la que ha decidido acabar con las minas. Y esa es la vía que nosotros planteamos. Es decir,
Los jóvenes solamente podemos vencer si nos aliamos con la clase trabajadora. La clase trabajadora está organizada, no podemos olvidarnos de que la clase trabajadora está organizada y por lo tanto peleamos también para que dentro de esas organizaciones se defiendan los intereses de los trabajadores y no se sometan a otros intereses de los que nos dicen que Europa o no sé qué hay que regalarles las reivindicaciones. Y concluyo con una última reflexión. Bien, necesitamos una organización revolucionaria, una organización que luche con los trabajadores, pero también los trabajadores necesitan una nueva organización, porque no vamos a construir una organización de jóvenes y al mismo tiempo decir que nos sirve el Partido Socialista o nos sirve Izquierda Unida como organizaciones. Es evidente que no nos sirven. No nos sirven porque están al servicio hoy de los que aplican los recortes. Porque si cogemos el gobierno del Partido Socialista en el País Vasco o el gobierno de coalición del Partido Socialista y de Izquierda Unida en Andalucía, que podían y debían haber dicho que no, haber dicho nosotros no nos sometemos a los recortes, y sin embargo han aplicado estos recortes con los mismos argumentos con los que lo aplica Rajoy, es decir, aquello de que no tenemos más remedio, si no nos van a intervenir, ¿qué le vamos a hacer? No nos gustaría, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que estas organizaciones no le valen a los trabajadores y que la lucha por una organización revolucionaria de la juventud forma parte de la lucha de todo el conjunto de la sociedad y de la clase trabajadora, incluyendo a los jóvenes trabajadores, por una nueva representación política de los trabajadores, por una organización que no se someta ni a las instituciones de la monarquía, ni a los mandatos de la Unión Europea, ni a los dictados del Fondo Monetario Internacional, que parta de donde debe partir cualquier organización de los trabajadores, de las reivindicaciones, de la defensa de los derechos, de las necesidades de los trabajadores a los que representa. Y ese es el combate hoy por una organización revolucionaria de la juventud.